Por cuarta ocasión en este año tengo la oportunidad, el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Me da mucho gusto el poder hacerlo, hermanos. En esta mañana el mensaje que tengo no es para decir voy a enseñarles algo muy profundo o muy complicado, sino más bien es reflexivo hacia lo que ha pasado o lo que sucedió aquí en el libro de Juan capítulo 11, para que podamos extraer de esta historia algo que a nosotros nos dé consolación en las aflicciones, hermano. Eso es algo que quiero tocar en esta mañana. Juan capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 3, pero antes hacemos una breve oración para pedir que el Señor nos acompañe y nos dé su espíritu para poder hablar su palabra. Señor, gracias, Padre, porque usted nos da las palabras, Señor, porque la palabra viene de usted, Señor, y porque en este momento lo único importante es que su nombre siga siendo alabado, Señor. Que use, por favor, Señor, a este hombre, Señor, que está aquí al frente, y que las palabras que sean habladas vengan de su espíritu, Señor. Quizá mi mente, mi corazón, en sí mismo, todo lo que yo soy, Señor, es nada si es que usted no está conmigo, Señor. Así que yo busco su guía, Señor, en esta mañana para que su palabra sea correctamente trazada, que no haya error en las palabras dichas, Señor, que sobre todo sea de bendición a estos hermanos, Señor, que sus corazones sean llenos, Señor, y que podamos aceptar y entender su voluntad tal y cual usted así ha determinado, Señor. Le doy gracias por esta mañana en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a estar deteniéndome en algunos momentos para leer las notas que tengo aquí en mis hojas. Definitivamente no me alcanza mucho la memoria para grabarme todo lo que luego a veces pienso y luego escribo, y luego después cuando estoy ya al frente y quizá por los nervios o por el momento se me olvidan muchas cosas. Entonces prefiero que vayamos algo despacio, algo lento, pero que no se me vaya a escapar nada de lo que quiero decir en esta mañana, hermano. Sin embargo, debería de ser algo breve y pues de mucha bendición para todos. Dice Juan capítulo 11, versículo 3 al 6, dice allí: enviaron pues sus hermanas a él diciendo: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Dice: y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Dice versículo 6: como oyó pues que estaba enfermo, quedóse aún 2 días en aquel lugar donde estaba. Quiero rescatar de aquí, de este versículo, hermano, la parte del versículo 3, más o menos a la mitad, dice: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Pareciera, hermano, una sorpresa, hasta cierto punto una, digamos, contradicción, el pensar que si el Señor Jesús tiene el poder para dar la vida y la salud, entonces ¿por qué dice aquí la Biblia que el que Él amaba estaba enfermo? A veces puede llegar el momento, hermano, en el que tú te puedes llegar a preguntar: ¿por qué si Dios me ama, Él permite que yo esté enfermo o alguien a quien yo amo esté enfermo? Es una pregunta que vamos a estar haciéndonos quizá toda la vida, hermanos, porque yo creo que mientras estemos en esta vida no vamos a dejar de sufrir enfermedades, de ver a los que amamos enfermos, como aquí María y Marta. Dice que cuando Lázaro enfermó, enviaron a unos mensajeros hacia Jesús y diciéndole: he aquí el que amas está enfermo. Y ciertamente denota algo de sorpresa, ¿no? ¿Por qué podría y por qué debería estar enfermo Lázaro si en realidad Jesús le ama? Y bueno, es un poquito interesante el analizar esta situación, pensando desde el punto de vista y desde el entendido de que Jesús amaba a Lázaro, a María y a Marta, y de hecho lo dice ahí en los primeros versículos, lo dice que en verdad los amaba. Y ¿sabes qué, hermano? Algo que me enseña este pasaje y que quiero compartir contigo es que el que Cristo te ame, el que Dios te ame,
en realidad no te va a exentar de que tú padezcas una enfermedad, así de sencillo, ¿verdad? Y fíjate lo que ha pasado a nuestros alrededores. Yo creo, hermano, que Dios nos ama en realidad y que Él nos ha dado salvación y que la forma en la que nosotros ahora podemos corresponder a ese amor demuestra que el Señor ha sido benévolo con nosotros porque nos tiene en este lugar, nos tiene con vida. A lo mejor podemos decir algunos con buena salud, algunos con no tan buena salud, pero aquí estamos, hermano, y eso es una prueba indudable de que Dios nos ama. Entonces, llegamos al punto, ¿no? Precisamente de decir, bueno, y si Dios me ama, ¿por qué entonces estoy enfermo? ¿Por qué estoy padeciendo una enfermedad? ¿Por qué tengo que sufrir una enfermedad si en realidad Dios me ama? Esto no sé si fue algo que Marta y María estaban preguntándose en ese momento. Bueno, si es que el Señor nos dijo y nos ha demostrado que nos ama, y luego ¿por qué ahora Lázaro está enfermo, no? Bueno, algo interesante en esta historia, hermano, que es precisamente eso, que Lázaro había enfermado aun y cuando el Señor le ama, dice ahí la palabra. Bueno, realmente, hermano, el que nosotros seamos salvos no nos genera cierta garantía respecto a la salud corporal. No sé si tú has visto eso a través de varios ejemplos que hemos visto en la palabra. No podemos decir que una vez que somos salvos y que el Señor nos ama, tenemos ya garantía de que nosotros no vamos a sufrir. Sí lo has observado en su palabra. Y aquí está una prueba, hermano, que el Señor amaba a Lázaro y de todas maneras Él permitió que se enfermara. Entonces, no es una garantía, hermano, somos salvos por la gracia del Señor, pero seguimos teniendo un cuerpo corruptible, seguimos teniendo un cuerpo que tiene todos esos defectos y todas esas cuestiones que pueden tener un origen a lo mejor genético o un origen respecto a algo que has dejado de hacer en tu vida, porque pues también hay enfermedades que tienen que ver con la forma en la que descuidas tu persona, ¿no? Quizá habrás escuchado de enfermedades como a lo mejor la hipertensión o la diabetes, y que muchas veces tienen que ver con la forma en la que una persona lleva a cabo y tiene cuidado de su propio cuerpo, ¿no? Entonces, no hay garantía, hermano. Si tú eres salvo y Dios te ama, eso no quiere decir que no te vas a enfermar, hermano. Eso es algo que podemos asegurar, porque estamos viendo aquí en el pasaje que Lázaro era amado por Jesús y de todas maneras él enfermó, hermanos. En realidad es algo que vamos a continuar teniendo a través de nuestra vida, hermano. Lo que acabo de decir, no creo que vayamos a estar exentos de tener alguna enfermedad. Incluso hombres que estuvieron o que son descritos en la palabra de Dios, tuvieron esta misma situación. Podemos recordar el ejemplo de Job, cómo todos estos sufrimientos que él tuvo y enfermedad como la sarna, y esto no quiere decir que Dios no le amaba, hermano. Dios estaba tratando de mostrar algo con Job y con todos estos personajes, todas estas más bien personas de la palabra de Dios, porque Dios también puede usar incluso la enfermedad para enseñarnos algunas cosas, y eso es lo que yo creo que estaba pasando aquí con el ejemplo de Lázaro. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 6, por favor, hermanos. Dice, porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Pues este versículo, hermano, de alguna manera demuestra que Dios puede usar incluso medios como la enfermedad para mostrarnos su amor. Yo creo que entonces aquí la cosa empieza a tomar un poco de explicación, ¿no? ¿Por qué? Porque si Dios estaba permitiendo que Lázaro estaba enfermo, entonces de alguna manera Él estaba mostrando su amor. Y ¿sabes qué? Algo que yo quiero rescatar de esta historia es precisamente el versículo 6 en el libro de Juan. Dice que cuando Cristo escuchó que Lázaro había estado enfermo, dice, Él aún se quedó allí 2 días más. Es decir, no recurrió inmediatamente a ir a buscar a donde se encontraba Lázaro y sus hermanas para realmente rápidamente sanarle, porque incluso tú recordarás en algunos otros pasajes
que Jesucristo era solicitado por ayuda. Dice por ahí que en Capernaum había uno del rey que llegó con Jesús y le decía, mira, mi hijo está enfermo y desciende por favor, y dice, y le rogaba que le sanara, y después Jesús simplemente le dice, ve, tu hijo ya está sano. ¿Por qué no hizo esto con Lázaro, hermano? ¿Por qué Jesús no simplemente dijo a los mensajeros que mandó María y Marta, pues vayan de nuevo con Lázaro, él ya va a estar bien, está ya sano, ustedes pueden ir y simplemente van a atestiguar de que él ya ha sido sanado? No sucedió así en esta historia, hermano, y es una historia de alguna manera algo particular, porque podemos ver a través de los evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cómo hay diversos ejemplos en los cuales Jesús hace algunas sanaciones cuando la gente se acerca hacia Él. Tú lo viste, por ejemplo, con aquellos, voy a ver los ejemplos que tengo aquí, perdón. Ya mencioné él dice que el del rey que venía de Capernaum, y dice que había otro que tenía 38 años enfermo, y es el que dice que había un lago por ahí, dice que cada vez que bajaba un ángel y revolvía el agua, dice que el que primero que llegaba y se metía ahí era el que era sano, y luego después Jesús llega y le dice, ¿quieres ser sano? Y le dice, bueno, pues es que no tengo a nadie que venga y me introduzca ahí en ese estanque. Entonces inmediatamente el Señor le sanó, hermano. Y hay muchos ejemplos a través de la Biblia como estos, en los que el Señor Jesús es solicitado por esta ayuda. Incluso una mujer que dice que tenía 8 años con flujo de sangre, y simplemente ella pensaba que solamente con tocar sus vestidos ella podía ser sana, y así sucedió, hermano. Pero en el ejemplo que estamos viendo ahorita de Lázaro, no sucedió así, hermano. El Señor permitió que Lázaro enfermara hasta la muerte, hermano. ¿Por qué? Porque Lázaro murió. Dice ahí en el versículo, vamos a leer el versículo de Juan, capítulo 11. En el versículo 11 precisamente dice, dicho esto, díceles después, Lázaro, nuestro amigo, duerme. El Señor Jesucristo, hermano, permitió que Lázaro muriera. Y no fue algo como lo que sucedió con estas otras historias, donde inmediatamente el Señor era solicitado por ayuda y Él le prestaba la ayuda, le daba la sanidad a la persona que se lo pedía. Y en este caso no sucede así, hermano, y me llama mucho la atención, y es por eso que yo quise hablar en esta mañana de este tema. Ya leímos ahí en el versículo que dice que estuvo por 2 días y que Lázaro había fallecido. ¿Sabes qué, hermano? Definitivamente no estaba en el plan del Señor el sanar a Lázaro, hermano, porque si no, Él le hubiera sanado. Pero sabes que esto me lleva a algo mucho más importante que la salud corporal, y que está ahí mismo, si quieren no perder por favor su lugar en Juan capítulo 11, versículo 20. Dice, entonces Marta, como oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, mas María se estuvo en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no fuera muerto, mas sé ahora que todo lo que pidieres de Dios, te dará Dios. Dícele Jesús, resucitará tu hermano. Algo que me enseña este pasaje, hermano, es que el Señor estaba poniendo aún más énfasis en algo más importante, y no era precisamente su enfermedad. O sea, Él pudo sanarle, lo pudo hacer porque lo hizo con multitud de gente. Yo no sé exactamente qué enfermedad tenía Lázaro, hermano. Si alguien lo sabe, lo puede decir. Estuve tratando de indagar un poquito ahí en los buscadores. No encontré exactamente qué era lo que tenía Lázaro, pero de alguna manera enfermó y murió, hermano. O sea, algo debió de haber sido algo grave en algún sentido, porque le llevó hasta la muerte, o incluso algo ni tan grave, que no veríamos tan grave en estos días. Pero como no había medicina tan avanzada como en estos días, probablemente pues por eso murió, ¿no? Porque no había cómo atenderle, a lo mejor ni siquiera sabían qué tenía, pero el Señor pudo haberle sanado y no lo hizo, hermano. Y la respuesta que se me hace muy interesante de Jesús hacia Marta es, no te preocupes, dice, que en realidad
sí está bien, o sea, si hubiera estado aquí no hubiera muerto, pero va a resucitar, o sea, ¿de cuál es el problema? Yo creo que puede ser un mejor consuelo, hermano, el que simplemente tú puedas decir, ya sané, ¿verdad? Imagina una persona de infiel, una persona del mundo que ruegue y que haga muchas cosas por su salud y que al final pierda su alma. Entonces, ¿de qué sirvió la sanidad que pudo haber recibido? No serviría de nada, hermano, porque en realidad la salud del alma es la que es importante, y el Señor aquí lo está enfatizando. Dice, Él va a resucitar. ¿Cuál es el problema? No pasa nada. La enfermedad que él está ahorita teniendo, o con la enfermedad que le llevó a la muerte, en realidad no es la prioridad. Aquí lo importante es que Él resucite, y eso es lo que a nosotros nos puede consolar, hermano, cuando tenemos enfermedad, porque ¿te has dado cuenta cómo nos ha aquejado la enfermedad últimamente, hermano? Y hemos estado orando mucho por personas enfermas, como mi hijo Nehemías, como Moy, como tantos aquí en esta iglesia, hermano, y cómo a veces nos enfocamos tanto en pedirle a Dios la sanidad, en pedirle a Dios que les dé esa salud que estamos buscando, y probablemente, hermano, no es el propósito de Dios sanarles. ¿Cómo sabes que Dios quiere sanarles? ¿O cómo sabes que Dios quiere hacer otra cosa con ellos? Entonces, podemos empezar a ver en esta historia que tenemos que buscar la forma en la que Dios quiere actuar, hermano, porque no necesariamente el pedir la salud de una persona va a ser lo que Dios quiere hacer con esa persona. ¿Te das cuenta, hermano, que la voluntad de Dios sobrepasa todo entendimiento y toda voluntad de hombre? Porque Él en realidad puede tomar la vida, puede volverla a dar, Él puede hacer exactamente lo que Él quiera. Si no es su voluntad, hermano, el sanar a una persona, y si no es voluntad del Señor el sanar a mi hijo, hermanos, de todas maneras Él tiene que recibir la gloria, porque esa es su voluntad perfecta, hermano. Y si Dios decide sanarle, pues con mayor razón, ¿no? Eso sería algo muy, muy bueno. Entonces, el Señor nos enseña que hay cosas más importantes, hermano, hay cosas que debemos enfocar nuestra vista, y el Señor le dice a Marta, va a resucitar, no te preocupes, esa enfermedad, incluso lo dijo Él ahí, no es para muerte, aunque de todas maneras Lázaro murió corporalmente, y el Señor dice, va a resucitar tu hermano. Hermanos, la verdad es que el Señor tiene planes, el Señor tiene propósitos para nuestras vidas, que probablemente la enfermedad es parte de su propósito, y lo vamos a ver. Vamos a leer Juan capítulo 17, versículo 24, por favor. Juan 17, 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. ¿Cómo sabes, hermano, que la enfermedad de una persona es porque Cristo está buscando que ya se reúna con Él? Quizá hemos visto, no sé, yo recuerdo mucho cuando mi papá enfermó, y todos estábamos tan enfocados en pedir la salud para mi papá, y era peticiones tras peticiones, y en realidad no sanó, hermano, como en el caso de Lázaro, él no sanó. Traía su problema de los riñones y tantas estas cosas, pero al final las oraciones, digámoslo en un sentido, no fueron escuchadas, hermano, porque el Señor no le sanó a mi papá. Pero hubo un momento, hermano, en el que yo empecé a pedirle al Señor, Señor, haz tu voluntad con mi papá, porque él está sufriendo, sí, en su carne, pues todos hemos sentido alguna enfermedad, y la enfermedad pues en realidad causa dolores, causa sufrimientos, y no solamente para el enfermo, sino para los que lo rodean, ¿no? Como cuando ves a tu hijo, a tu papá, a tu mamá enfermo, pues también te aflige, ¿no? Pero desde que yo empecé a pedir la voluntad del Señor, eso me confortó mucho, hermano, porque yo me estaba dando cuenta que quizá el Señor ya estaba intercediendo por él ante el Padre. Si yo ya quiero reunirme contigo, entonces esta es la forma en la que yo voy a buscar que tú te vayas a reunir conmigo en el cielo. Entonces esta fue la voluntad quizá de Dios hacia mi Padre, porque
El Señor estaba orando, decía, los que me has dado, quiero que estén conmigo para que vean mi gloria. Y mira, algunos de ellos ya se han reunido con el Señor para ver su gloria, hermano. Entonces, su voluntad no era sanarle en ese momento, ya le había permitido 71 años de vida y era el momento de llamarle, hermano. Y a veces cómo nos aferramos, ¿no? Y yo veo a estas mujeres, Marta y María, cómo estaban buscando el que su hermano sanara. Pues todos haríamos lo mismo, ¿no? Yo creo que no pararíamos en buscar remedios médicos, oración, ayuno, pero quizá no era la voluntad del Señor sanarle. Él tenía otro propósito, Él quería mostrar que en esta historia se iba a ser tan trascendente porque Él iba a resucitar a Lázaro, hermano. Ese era el propósito y el Señor quiso dejarlo en su palabra escrito para que nos sirviera de enseñanza. No siempre, hermano, que pidamos salud por nuestros enfermos van a sanar, desafortunadamente, hermano. Probablemente el Señor sí los va a sanar, pero eso depende de Él, hermano, y solamente podemos hacer una cosa. Y vamos a ver Mateo capítulo 26, 39. Dice allí, Mateo 26, 39. Dice, y yéndose un poco más adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesucristo mismo, hermano, sujetándose a la voluntad del Padre, Él decía, si es posible que pase de mí este vaso, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor. Y cómo es difícil orar de esta manera, hermanos, cuando tenemos un problema de esta magnitud, ¿no? Cómo es difícil decir, yo en mi caso, Señor, si quieres que mi hijo sane, que sane, si no, que sea como tú quieras. Y si el Señor no quiere, qué situación tan difícil, hermano, porque yo quisiera con toda el alma ver la salud de todos nuestros enfermos. ¿No lo quisieras tú, hermano? ¿No quisieras ver a cada uno de estos hermanos que tienen alguna enfermedad, a Moy con sus problemas de su cerebro, a Nehemías, a la hermana Lucy, a la hermana Lupita, cada uno de nuestros enfermos? No quisiéramos con toda el alma verlos sanados, hermano, pero ¿cuántas veces hemos orado al Señor diciendo, Señor, si tú quieres, sánale, Señor, pero si no quieres, sea tu voluntad, Señor, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Señor? Es difícil, hermano, a someterse a este tipo de situación o someterse a la voluntad del Señor cuando se trata de este tipo de cosas, ¿no? Que nos causan pues ese sufrimiento corporal y emocional cuando se trata de los que amamos, ¿no? Así se sufre, hermano, cuando ves una persona de los que tú amas enfermo, pero el Señor aún nos enseña, hermano, que debemos orar pidiendo la voluntad del Padre y que no sea lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere, hermano. Yo no digo, hermano, que no pidas por la salud de tu familiar, de ti mismo, pero yo creo que anteponiendo esa petición de sanidad, tenemos que anteponer, Señor, sea hecha tu voluntad y no lo que yo quiero, Señor. Eso es lo más importante. Si la voluntad del Señor es hecha, hermano, entonces ahí es donde está el verdadero valor, ¿no? Espero estar explicando correctamente, hermano, lo que estoy tratando de decir. Me dio a mí mucha bendición y mucho consuelo el haber podido estudiar es una síntesis, hermano, de un sermón que fue predicado por Charles Spurgeon en Inglaterra hacia un grupo de mujeres que estaban inválidas y que este predicador Spurgeon les estaba diciendo, sí, ustedes son amados del Señor, a ustedes el Señor Jesús les ama, pero no necesariamente les va a sanar. Qué difícil, hermano, se me hace algo complicado, pero cuando lo ves hacia la forma en la que la voluntad de Dios puede ser cumplida, entonces ahí es donde te da consuelo y gozo, hermano. Amén. Bueno, si Dios decide no sanarnos, hermanos, si Dios decide simplemente mantenernos así durante toda nuestra vida, como el caso de esta persona que dice que tenía 38 años enfermo, si Dios lo decide así, hermano, ¿qué va a pasar? En realidad, el Señor nos ama, hermano. Nos podemos preguntar, Señor, si tengo 38 años enfermo, ¿en realidad me amas? ¿En realidad estoy siendo parte de tu propósito, Señor? Porque no veo otra cosa más que enfermedad. Imagínate, ¿cuántos podrían estar en esa situación, no? Porque hay hermanos en realidad aquejados por enfermedades por toda su vida. Y esta persona, este ejemplo, eran 38 años. Y después está el ejemplo que mencionaba de esta mujer que dice que tenía 8 años con ese flujo. Y aún así,
ella podía preguntarse, Señor, ¿en verdad me amas? Porque son 8 años ya de sufrimiento y como que no veo una respuesta. Y sabes que ellos sí recibieron la sanidad, recibieron salud por parte del Señor Jesucristo. Pero aún, hermanos, si nosotros no recibiéramos del Señor la salud, nosotros tenemos un consuelo, hermano. Nosotros tenemos, como ya lo mencioné, algo que vale más que la salud. Tenemos la salvación de nuestras almas, hermano. Porque si te comparas con, como te decía, con una persona que no tiene salvación, está bien, tiene la salud, pero el día que muera va al infierno. Y tú, hermano, que si estás enfermo, el día que tú mueras, tu enfermedad se acabó. Porque dice la Biblia que ese cuerpo corruptible va a ser vestido de incorrupción y todas esas enfermedades van a desaparecer. Y ahora es solamente vivir a los pies del Señor, ¿no? A disfrutar la presencia del Señor. Y todo eso que fue temporal, hermano, porque así sean 38, sean 100, o si te toca vivir 200 años y esos 200 años te la pasas enfermo, nada de eso, hermano, se va a comparar con el gozo y la dicha de estar con el Señor en su presencia por una eternidad. ¿Cuál prefieres, hermano? ¿Prefieres salud terrenal o prefieres salvación y vida eterna? Yo creo que está sencilla la postura, ¿no? Entonces, eso nos puede dar consuelo, hermano, sí, porque la enfermedad es temporal y la vida es eterna. La vida que el Señor nos da es eterna. Amén. Dice ahí mismo, sin movernos de Juan, bueno, estábamos en Mateo, vamos a ver Juan capítulo 11. Versículo 4 dice: y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, mas por gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ahí está, hermano, uno de los propósitos por los cuales estaba enfermo Lázaro, para gloria de Dios. ¿No te has puesto a pensar, hermano, que tus enfermedades y mis enfermedades son para que tú le des gloria a Dios? Que Él está buscando de alguna manera ubicar tu mirada hacia Él, porque de otra manera no lo harías. Sí, ¿te has fijado que normalmente cuando estamos enfermos, tenemos un problema, siempre somos muy dados a recurrir al Señor? E incluso lo hacen los mundanos, ¿no? ¿No has visto cómo hasta has dicho tú por ahí en alguna de las reuniones del jueves, mira, me está pidiendo mi amigo aquel que sabe que yo soy cristiano, que ore por él porque está muy enfermo? ¿Y por qué cuando no está enfermo no buscas las oraciones? ¿O por qué cuando no estás enfermo no buscas la presencia de Dios? Entonces, puede ser que Dios esté usando esa enfermedad para enfocar tu atención hacia Él, para que la gloria sea dada hacia Dios por parte de ti en la enfermedad, hermano, lo que muestra ahí en el versículo 4. Vamos a ver ahí mismo un poquito atrás, en Juan capítulo 9, versículo 3. Es una o dos páginas ahí atrás. Dice Juan capítulo 9, versículo 3. Dice, respondió Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios se manifiesten en él. Otra vez, hermano, ¿quién pecó? Dice ahí, porque era una persona que había ciego desde nacimiento y preguntaban, pues ¿quién pecó, este o sus papás para que haya nacido ciego? No, eso no tiene nada que ver con pecado, dijo Jesús, es para que las obras de Dios se manifiesten en él. El Señor quiere manifestar sus obras y su gloria en tu enfermedad, hermano. Y si esa es la forma en la que Dios va a mantener tu atención, entonces lo va a hacer, hermano, lo va a hacer. Porque de otra manera quizá serías como esos leprosos, ¿no? Que cuando estaban esos 10 leprosos, ¿qué es lo que hacían? Buscaban y le rogaban al Señor que les sanara, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando ya fueron sanos? Se fueron. Y solamente uno regresó. Y dice Jesús, ¿dónde están los otros 9? ¿Y qué pasa si en este momento el Señor te sana y después te olvidas de Él? Entonces, ¿sabes qué va a hacer el Señor? No te va a sanar, porque si no, te apartarías de Él. Entonces ese va a ser el medio en el que el Señor va a mantener tu atención allí, como lo hizo aquí en esta historia con Lázaro, ¿no? De alguna manera, hermano, quiero tratar de llegar a este punto en el que las enfermedades no son realmente como para atormentarnos y mantenernos siempre con dolores y con malestares y con todo, y como si Dios en realidad nos odiara, y ahora sí, porque te pecaste y ahí te va esta enfermedad y vas a ver, y no, hermanos, en realidad nos está mostrando su amor y su voluntad. En realidad nos está mostrando que si nosotros estuviéramos sanos, probablemente estaríamos lejos. Entonces nos mantiene allí con esa enfermedad, porque sabe que en la enfermedad le vamos a buscar, como lo hacen también los del mundo, ¿no? Bueno, dice 2 Corintios 12, capítulo 7, versículo 7, perdón, hermanos. 2 Corintios 12, 7. Qué difícil es vivir con la enfermedad. Cuando alguien a quien amas está enfermo, como
como veían Marta y María. Es muy difícil, hermano. Yo creo que si tú tienes total y plena salud, hermano, valórala, dale gloria a Dios, no te apartes del Señor, porque cuando tienes que lidiar, digamos, con una enfermedad o con una enfermedad de alguien a quien amas, las cosas se ponen un poco complicadas, hermano, pero siempre existe consuelo de parte del Señor hacia tu vida. Dice 2 Corintios 12, versículo 7, aquí está hablando Pablo, dice: y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me bofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habite en mí la potencia de Cristo. Fíjate, este pasaje nos da también una muy buena enseñanza. ¿Y sabes qué dice Pablo? Para que yo no me enaltezca de manera sobremanera, ¿no? Él estaba diciendo que él había recibido revelación, él estaba, pues sí, siendo una persona que se iba a convertir en una persona influyente, porque iba a escribir gran parte del Nuevo Testamento, y dice ahí: para que no me enaltezcan sobremanera, me es dado este aguijón en la carne, dice. Y dice: en algunas ocasiones he pedido, como lo hemos hecho nosotros, ¿no? No hemos pedido nosotros: Señor, sáname, o sana a mi hijo, sana a mi mamá, a mi papá. ¿Y qué le responde el Señor? Bástate mi gracia, porque dice ahí que en la flaqueza su potencia se manifiesta. Hermano, el Señor tiene bastantes propósitos con las enfermedades. Yo creo que es una de las cosas que el Señor ha utilizado de una manera tan sorprendente, que podemos ver a través de las enfermedades cómo el Señor incluso puede traer a los pecadores hacia su presencia, precisamente por buscar una salud, a lo mejor corporal, pero el Señor les da salud y sanidad espiritual, ¿no? Vamos a ver libro de Hebreos capítulo 6, versículo 18. Dice: para que por 2 cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Tenemos una esperanza, hermano, y es lo que he venido diciendo durante estos últimos minutos. La enfermedad nos muestra que tenemos una esperanza, hermano, y aún en la enfermedad esta esperanza no se deshace, no se detiene. Esa esperanza sigue ahí, hermano, y por eso dice trabarnos de esa esperanza, porque el Señor nos consuela a través de precisamente de esta esperanza, que algún día la enfermedad va a terminar, hermano. La enfermedad corporal se va a acabar, ya no vamos a tener diabetes, ya no vamos a tener obesidad, más bien vamos a estar con el Señor, gozando de su presencia, hermano. Y esa es la esperanza que nos da consuelo ahora, hermano. Y ¿sabes qué? Es importante que busques el consuelo. Decía el hermano Mariano hace rato que buscáramos en su palabra, que leyéramos en su palabra, que le buscáramos en oración, porque si tú estás en enfermedad y tú no estás en la presencia del Señor, estás alejado, no lees la palabra, hermano, no vas a encontrar consuelo en ningún lado, hermano. Eso es inevitable, eso es muy complicado que pueda suceder. No vas a poder encontrar ningún otro consuelo más que la palabra del Señor y la oración, hermano. Eso es lo que te va a dar a ti el consuelo. ¿Sabes qué, hermano? Yo no soy la persona más espiritual del mundo. Yo no soy ni muy espiritual, ni muy sabio, ni muy lo que tú quieras, pero el Señor me ha dado consuelo, hermano, en la enfermedad de mi hijo. El Señor me ha mostrado que sus planes van mucho más allá, hermano, que tratar de sanar a mi hijo de una enfermedad. Y si el Señor le sanara, hermano, yo también le glorificaría por eso. Y si no le sana, hermano, entonces ya no le voy a glorificar. Claro que sí, hermano, esto tiene que ser un propósito. Y yo me he propuesto, hermano, que aún en la enfermedad de los que yo amo, yo voy a buscar el rostro del Señor y yo voy a buscar glorificarle a Él, porque esta enfermedad de mi hijo, probablemente el propósito de Dios es mantener mi atención en Él, mantenerme enfocado en su palabra, mantenerme fiel en la iglesia, mantenerme fiel en sus caminos. Que quizá el estar con una salud
terrenal, todos, mi esposa, mi hijo, yo, toda la familia, probablemente estuviera yo por ahí buscando otras cosas, buscando, no sé, deleites mundanos. Pero ¿sabes qué? El Señor me ha traído aquí a su redil, hermano. Él me ha vuelto del camino malo en el que yo andaba. Y ahora con esto que tenemos nosotros, con la enfermedad de mi hijo, me veo yo en la necesidad de estar aquí, hermano. ¿Sí? Porque yo necesito consuelo de Dios. Y si tú tienes también este problema de que un familiar, un hijo tuyo está enfermo, o tú mismo estás enfermo, pues no te pongas rebelde, hermano. No te pongas a decir, ya no voy a ir a la iglesia porque pues me siento mal y siempre amanezco enfermo y me voy a sentir más mal estando en la iglesia, hermano. No te resistas a la voluntad de Dios. Simplemente acátalo como su voluntad. Y sé fiel a Dios, hermano. Eso es lo más interesante. Lucas capítulo 17, versículo 12, hermanos. Ya para terminar, es el último versículo. Lucas 17, versículo 12. Ya lo había mencionado este ejemplo, nada más vamos a leerlo. Lucas 17, 12. Dice: y entrando en una aldea, viéronle al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y como él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que yendo ellos fueron limpios. Entonces uno de ellos, como se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? Hermanos, si el Señor llega a sanarte de una enfermedad, sea agradecido, hermano. Sigue buscándole, sigue estando en su presencia, hermano. No seas como estos otros 9 leprosos que al ser sanos se olvidaron de Dios. En realidad no volvieron a darle gracias al mismísimo Cristo que les había sanado. Si el Señor llega a dar salud para nuestros enfermos, hermano, que esto sea algo con lo que reforcemos nuestra relación más con el Señor y que vivamos eternamente agradecidos con Él. Y si el Señor no le sanara, hermano, entonces sería exactamente la misma cosa. Deberíamos seguir agradecidos y deberíamos seguir dándole la gloria al Señor, hermano, porque Él lo merece. Nuestras enfermedades, nuestras dolencias o nuestros problemas no limitan o no están en función de toda la gloria que el Señor merece. Eso es completamente independiente. Si tú crees que solamente cuando tenemos salud podemos y debemos dar gloria a Dios en agradecimiento, está mal, hermano. El Señor merece la gloria y el agradecimiento y la honra simplemente porque Él es Dios. Y no más allá de eso, hermano, porque Él nos ha dado salvación. Y si tenemos una enfermedad, bueno, está bien, hermano, pero Él nos ha dado algo más grande que eso. Él nos ha dado consuelo en la enfermedad y nos ha dado su salvación y su promesa de vida eterna que vale más que cualquier enfermedad, hermano. Amén. Como conclusión, quiero mencionar algunas cosas. Aunque Dios te ame, no necesariamente te va a sanar. Eso es lo que yo escribí. Lázaro no fue sanado, pero sí fue resucitado. Sé conforme con lo que tienes. Tu salvación vale más que la salud corporal. Hazle saber a Cristo tus necesidades por medio de la oración, como Marta y María enviaron el mensaje al Señor. Si Dios te sana, sea agradecido y vuelve a Él con agradecimiento como este leproso samaritano. Si no te sana, sea agradecido y derrama tu corazón para que Él te dé consuelo, como dicen Salmos. Somos vulnerables a enfermedades aun cuando somos amados de Dios, pero nuestro consuelo es que algún día nuestro cuerpo corruptible será tornado en incorruptible, y así estaremos siempre con el Señor. La enfermedad es pasajera, lo que Cristo ofrece es vida eterna. ¿Qué prefieres, hermano? Es una decisión que quizá debemos tomar para que eso determine la forma en la que nosotros vamos a vivir. Vamos a vivir acongojados, hermano, por la enfermedad. Vamos a vivir tristes, quizá desagradecidos o inconformes o reprochándole a Dios porque no nos ha dado la salud de nuestros familiares. Voy a vivir eternamente disconforme, hermano, de que Dios no le haya dado hasta ahora la salud a mi hijo. Claro que no, hermano, porque el Señor nos ha dado cosas más grandes que en ese momento quizá dejamos de valorar, pero es importante voltear a verlas, hermano, porque ahí es donde está el consuelo. Yo quiero darle gracias a Dios, hermano, que
El Señor habla a nuestras vidas y más que dar estas palabras, este mensaje hacia ustedes, el Señor me lo dio a mí, hermano, porque yo creo que soy un buen candidato y mi esposa y yo, y bueno, no me quiero poner así como mártir aquí enfrente, pero el Señor nos ha dado mucho consuelo en la enfermedad de nuestro hijo. El Señor me ha mostrado aquí a través de estos pasajes que no necesariamente está en su voluntad sanarle, no necesariamente eso va a pasar. Si lo quisiéramos, hermano, y lo anhelamos con muchas ansias, ¿no? Y he visto este pasaje donde decía que del rey de Capernaum le rogaba al Señor, hermano. Yo he rogado al Señor con lágrimas, quizá con algo de desesperación: Señor, sánale. Pero si esta no es la voluntad del Señor, entonces mi oración debe de estar comprendida en dos partes, hermano. Pedir la salud de mis familiares, de mi hijo, pero que no sea hecha mi voluntad y no sea hecho como yo quiero, sino como Él quiere, hermano. Eso es lo que a nosotros va a traer consuelo, eso es lo que nos va a dar el ánimo de seguir adelante, porque si está en la voluntad del Señor, que sea su voluntad bendita, hermano, y no lo que yo quiera, hermano. Esto es lo que yo traía, hermano, es algo breve, pero la verdad me pareció muy interesante, porque todos tenemos este tipo de casos en los que hay algún enfermo y podemos decirle al Señor: Señor, mira, el que amas aquí está y está enfermo. Entonces, ¿de qué se trata esto, no? O sea, ¿me amas o no me amas? Pues es que estoy enfermo. El amor de Cristo, hermano, no está determinado o no está demostrado en función de qué tantas enfermedades tienes. Más bien, es en función de qué cosas ha dado para ti el Señor, qué cosas ha hecho para ti el Señor, de las cuales a lo mejor en la enfermedad vas a buscarle más en agradecer, hermano, como su salvación preciosa, que es algo que no podemos pagar con ningún precio, hermano, que el Señor nos dio por su gracia, como decía por ahí Saúl, hermanos. Quiero darle gracias a Dios en esta mañana, hermano, a que Él nos da consuelo y bueno, que aprendamos a vivir con la voluntad del Señor y que sea lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Amén.